Le damos la bienvenida a la sesión número 44 de nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Esta sesión la hemos dividido en dos partes, dos secciones de la sesión 44. La sección A y la sección B. Y la razón es que es un poco larga y creemos que sería más asimilable si lo dividimos en dos partes. En la sección A estaremos cubriendo cómo la revelación natural apunta a un creador, que hemos mostrado todo eso en las 32 primeras sesiones de la serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida, y cubriremos un poco más sobre la revelación sobrenatural, por qué la Biblia es la palabra de Dios, cómo sabemos que la Biblia es la revelación sobrenatural y que podemos confiar en ella. Y hablaremos de algunas profecías que muestran que la Biblia es realmente la palabra de Dios y que podemos tener absoluta confianza en ella. Ahí concluiremos la sección A de esta sesión número 44. Luego tendremos la sesión B, donde continuamos con el concepto de que las profecías muestran que la Biblia es totalmente la revelación confiable de Dios, y continuaremos haciendo un pequeño resumen, una pequeña consideración de cómo el libro de Génesis es totalmente incompatible con la hipótesis de evolución, y concluiremos esa sección, la sección B de la sesión 44, con algunos pensamientos sobre lo que la Biblia dice, cuál es el propósito del hombre y el plan de Dios para nuestras vidas. Así que ahí te damos esta pequeña introducción, le damos gracias a Dios que nos acompañan y continuamos pues con la sesión 44, parte A. Continuamos con nuestra sesión número 44 de nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Le damos gracias a Dios por traernos hasta este punto. El día de hoy tenemos un tema específico. De hecho, tiene un título y es que Dios habla. Dios habla. Dios habla a través de la revelación natural, pero también Dios habla a través de la revelación sobrenatural. Nuestra fe, la fe del cristiano, no es una fe ciega, no es una fe sin fundamento ni razón, al contrario, es sumamente razonable y lo más lógico. Y eso es lo que vamos a estar tratando, mostrando, como lo hemos hecho, de que la evidencia natural apunta que hay Dios. Hemos estudiado los primeros 11 capítulos de Génesis que nos revelan la revelación de Dios, y en este mensaje realmente de esta sesión queremos combinar ambos elementos y mostrar que realmente Dios habla, Dios ha hablado, y hacemos bien en escuchar, porque qué privilegio que el Creador del universo nos hable y tenga buenas noticias para nosotros. Tiene malas noticias en el sentido de por qué está el mundo como está y en qué dirección va y cuál es el destino de aquellos que rechazan el amor y la luz de Dios. Buenas noticias para aquellos que aceptan la invitación del Creador de tener una comunión con Él. Vamos a orar y pedir a Dios que ilumine nuestra mente y nuestros corazones. Padre, te doy gracias por una oportunidad más, Señor, de estudiar tu palabra, razonar y considerar la evidencia que nos rodea y que nos habla de ti. Señor, te rogamos que nuestras mentes, nuestros corazones sean iluminados por tu Espíritu y podamos responder de una manera apropiada y agradable a ti. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Como he mencionado, la revelación natural muestra que hay un creador. La naturaleza está llena de diseño, y un diseño requiere un diseñador. Tal vez tú dices, pero yo no veo al creador. Bueno, no vemos el viento, pero vemos sus manifestaciones, se mueven las ramas y sabemos que hay viento. No vemos la fuerza de gravedad, no por eso la vamos a desafiar y nos tiramos a un precipicio porque no veo la fuerza de gravedad. Nos vamos a quebrar todo y realmente nos vamos a desquebrajar todos si desafiamos a Dios simplemente porque no le vemos físicamente. Hay mucha evidencia que nos apunta a un creador. El ser humano consiste más que materia. El ser humano tiene libre albedrío. La materia no tiene libre albedrío. Estamos hechos de hierro, nuestro cuerpo, calcio, potasio, fósforo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Pero estos elementos no tienen libre albedrío, no tienen libertad. Tú agarras un pedazo de plomo, lo tiras al agua y se hunde.
agarras mañana ese pedazo de plomo y lo vuelves a tirar al agua, se hunde. No puedes decidir un día, no, hoy no me quiero hundir. La materia no tiene libertad, no tiene libre albedrío, obedece a las leyes de la naturaleza, y el ser humano está sujeto a las leyes de la naturaleza físicamente hablando, pero hay un espíritu dentro de él donde hay libre albedrío y donde el ser humano puede dar su vida por alguien o quitarle la vida a alguien. Tenemos libertad que no existe en la materia. Consideremos las cosas. De acuerdo a la evolución, todo resultó de hace 13.800 millones de años que se inició un proceso con un evento conocido como el Big Bang, donde la materia se empezó a formar y a desarrollar y a evolucionar. Ahora, de una explosión jamás vemos de que se produzca orden. Si agarramos 20 canicas y la ponemos en una mesa, y hemos estudiado esto en las sesiones anteriores, donde vimos los aspectos académicos. Si agarramos unas 20 canicas, la ponemos sobre una mesa y el viento las tira al suelo, jamás veremos que se forme en el suelo una estrella de 5 puntas con esas canicas. ¿Por qué? Esas canicas no tienen las propiedades para organizarse de esa manera. En la vida encontramos organización que no es natural, es externa a la materia. Por ejemplo, si vemos una pirámide, sabemos que alguien formó esa pirámide. ¿Por qué sabemos eso? Porque el barro no tiene la capacidad intrínseca de organizarse en ladrillos. Estoy hablando de un zigurat, una pirámide de ladrillos. El barro no tiene capacidad para organizarse por sí solo en ladrillos. Y los ladrillos no tienen la capacidad de organizarse por sí solos en un zigurat o en una pirámide de ladrillos. Claro, tienen la propiedad de que si tú lo pones en un molde y le pones fuego, vas a formar un ladrillo. De la misma manera, los elementos químicos tienen la capacidad de ser organizados en moléculas complejas, pero no se organizan por sí solos en las moléculas de la vida. La vida siempre proviene de la vida. Entonces, la vida del ser humano ha sido originado por aquel que es vida, Dios. Consideremos la casualidad. De acuerdo a evolución, los sistemas complejos, el cerebro ha resultado de la casualidad a través de millones de años, la materia interactuando en procesos aleatorios sin dirección inteligente. Pero si agarramos a un chimpancé y lo ponemos enfrente de una laptop, podrá golpear las teclas, muy difícil podrá escribir una frase que tenga sentido. Puede que ponga 2 letras juntas como S, I, sí, N, O, no. Eso es posible, 2 letras juntas, pero que formen palabras y varias palabras en secuencia, jamás va a ocurrir que por accidente un chimpancé haga eso. Bueno, el ADN tiene 3.000 millones de nucleótidos, bases, que están organizadas en una secuencia específica, y esa secuencia es un manual de instrucciones, en el caso del ser humano, para formar al ser humano y para el funcionamiento y preservación del ser humano. Es imposible que esa secuencia sea resultado de accidente. Es como decir tener un manual de instrucciones de 3.000 millones de letras que haya sido puesto por accidente, totalmente absurdo. Entonces vemos que la evidencia natural apunta a que hay un creador. La Biblia hace reflexión sobre eso. El Salmo 19, capítulo 19, versículo 1 al 4, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, una noche a otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Considera lo que dice el salmista: los cielos proclaman la gloria de Dios. David, mirando los cielos, dice: esto es algo glorioso, esto es maravilloso. ¿Quién no disfruta una noche llena de estrellas, ver la Vía Láctea? Es una maravilla. Y David dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, algo glorioso que es resultado de la creación de Dios. La expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día. Hay una secuencia, hay un orden. Una noche a otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz audiblemente, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras.
es decir, Dios nos habla a través de la creación. Es tan evidente la mano de Dios en la creación que Pablo escribe en Romanos 1, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible por imagen incorruptible, la gloria del Dios incorruptible por una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, reptiles. Entendamos entonces lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, y vamos a ir ahí y reflexionar, porque pues lo he mencionado, he citado esta escritura, pero reflexionemos en ella. Dice, la ira de Dios. Dios provoca ira cuando venimos y rechazamos su testimonio, porque si rechazamos el testimonio de la naturaleza que apunta que hay Dios, ¿cómo va a buscar el hombre respuestas de ese Dios si cree que no hay Dios, si cree que somos resultado de accidente? ¿Cómo le va a dar gracias a Dios si le ponemos a los niños en las escuelas el concepto de que somos resultado de accidente y rechazamos la evidencia que nos ha creado Dios? Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Es impiedad, es maldad, no es recto, no es justo el negar la existencia de Dios, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Dios ha hecho evidente su existencia a través de la creación, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, Pablo dice, el mundo fue creado. Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad mentalmente, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Lo creado muestra que hay un creador, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles se han visto con toda claridad. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, conocían que hay un Dios, pero no le honraron, lo rechazaron de su corazón, no le dieron gracias con todo lo que Dios ha hecho para nuestro beneficio, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón es el que fue entenebrecido. Ellos desarrollan ideas y conceptos en contra de la existencia de Dios porque tienen el corazón entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios. ¿Cuántas personas con títulos académicos rechazan a Dios, rechazan la historia de la creación? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se vuelven idólatras, adorando el poder, adorando las riquezas o adorando ídolos. El testimonio natural es incompleto. No explica muchas de las cosas. La naturaleza nos habla que hay un creador, pero no nos revela todo lo que necesitamos conocer. ¿Por qué existe el mundo como está? ¿Cuál es el camino a Dios? ¿Qué podemos saber de Dios y cómo encontrarle? Hay muchas preguntas que podemos encontrar únicamente en la Biblia. El testimonio natural es incompleto en ese sentido. No explica el contraste de belleza, vida, ternura con las enfermedades, la muerte, la violencia, y necesitamos la revelación divina. El Salmo 94:9 dice, el que hizo el oído no oye, el que dio forma al ojo no ve. Es una pregunta retórica. El que hizo el oído, claro que oye, y tú puedes clamar y buscar conocer a Dios, y Él te va a oír y te va a revelar a su Hijo Jesucristo. Y dice la palabra, el que dio forma al ojo no ve, Dios ve. Y Dios forma también la lengua y Él habla. Él formó la boca y Él habla y nos habla a través de su palabra. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna.
La Biblia es la revelación sobrenatural de Dios. Es Dios hablando al ser humano, revelándole al hombre el origen del ser humano, el origen de la creación, por qué está el mundo como está y cómo podemos llegar a tener una relación eterna de alegría, de gozo y de armonía con nuestro Creador. ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? Bueno, Job, capítulo 12, versículo 11, dice: ¿no distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? ¿No distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? Yo pruebo un té y puedo decir, oh, esto tiene miel. O puedo probar una comida y decir, ah, esto tiene sal. La lengua, el paladar puede probar los alimentos y distinguirlos. De la misma manera, dice Dios, el oído puede distinguir si la palabra es de Dios, si es revelación verdadera del Creador. ¿Qué se requiere? Un corazón noble dispuesto a conocer la verdad. En Juan 7, 17 al 18, Jesús dijo, todo el que quiera hacer su voluntad, de nuevo es Juan 7, 17 al 18, todo el que quiera hacer su voluntad, la voluntad de Dios, todo el que quiera hacer su voluntad sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay injusticia en él. El que busca la gloria del que le envió. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo buscó la gloria del Padre y en Jesús no había injusticia. El que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay injusticia en él. Jesús es verdadero, su palabra es verdad y tú vas a reconocer eso si tu corazón está abierto a la verdad. Consideremos la evidencia interna de la Escritura, la sabiduría que muestra la Escritura. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, si no me voy el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy os le enviaré. Y luego dijo, y cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda verdad. Entonces el Espíritu Santo ha sido enviado para abrir nuestra mente a la verdad. Consideremos algunas cosas, por ejemplo, ¿cómo definimos amor? El mundo define amor de muy distintas formas y muy inconsistentes. Hollywood tiene una imagen de amor bastante triste, por eso hay tanto divorcio y tanto desorden. El mundo tiene una imagen de amor muchas veces confundida con lujuria, y podemos llevar serenata a la novia y decirle que estamos dispuestos a recorrer el mundo entero, pero viene una lluvia y salimos huyendo. Es decir, en inglés decimos I love hot dogs and I love my parents. Yo amo los hot dogs y yo amo a mis padres. Usamos la misma palabra, pero la palabra amor, ¿cómo podemos expresar qué es el amor? Bueno, en 1 Corintios, Pablo nos da una expresión de amor maravillosa y inigualable en calidad y impresionante. En 1 Corintios, carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, dice, si hablo en lenguas humanas, si hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, tú puedes tener habilidades tremendas y estar a la par de alguien que tiene tanto conocimiento, pero esa persona no tiene amor. Tarde o temprano, tú te sientes como que si estás junto a alguien que solo es ruido. Si hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todo misterio y todo conocimiento, y tuviera la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. O sea, puedo tener una gran fe para que se muevan hasta montañas, pero si yo no tengo amor, dice Dios, no eres nada, porque Dios es amor y Dios nos ama. Y luego dice Pablo, si yo diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pero lo hago para que la gente se impresione, no porque realmente amo. Si yo diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, para que parezca ser un héroe y la gente me aplauda, y no porque realmente amo, de nada me aprovecha. Y luego Pablo explica qué es el amor. Dice, el amor es paciente, es amable, no tiene envidia, no es ansioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente. Vemos cómo va describiendo el amor y dice, no busca lo suyo, no se irrita,
no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija con la injusticia, mas se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¡Qué definición más impresionante de amor! Dice, el amor es paciente. ¿Cuántas veces nosotros queremos que la gente sea paciente con nosotros, pero nosotros somos bien impacientes porque carecemos de amor? Cristo mostró gran paciencia, pero hay un momento donde entra el juicio divino. Dice la palabra, el amor es paciente, es bondadoso, es amable, el amor no tiene envidia, se regocija con que otros prosperen, no hay envidia. Y luego dice, no es jactancioso, no es arrogante, no busca inflarse, no busca tener un concepto exagerado de uno mismo, no se porta indecorosamente, trata con respeto a los demás, no busca lo suyo, o sea, no es egoísta, no es egocéntrico, piensa en otro, no toma en cuenta el mal recibido, perdona, no se regocija con la maldad, pero se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo espera que las cosas van a funcionar con esa persona, que esa persona va a salir adelante y le vas a ayudar, todo lo soporta, sufre por amor a otros. ¿Qué definición más linda de amor? Algunas personas dicen, pero el Dios del Antiguo Testamento es un Dios duro, es un Dios sangriento. Amigo, no conoces a Dios, no conoces la palabra, no la has leído con la mente abierta. En el libro de Éxodo tenemos los 10 mandamientos que Dios le da a la nación de Israel. ¿Por qué le da esos mandamientos? Porque ama al pueblo de Israel, porque ama al mundo. Los mandamientos, como cuando tú le dices a un hijo, no salgas a la calle, a un niño de 4 años, no salgas a la calle que te va a matar un carro. Ese mandamiento no es porque lo odias, es porque lo amas. Y le dices a un niño de 4 años, mira, no corras con los extraños, aunque te ofrezcan dulces, no vayas con un extraño, pégate a mí, porque tú le amas y quieres que esté pegado a ti. Y veamos los mandamientos. Dice el Señor, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Por qué dice eso Dios? Porque otros dioses no te pueden salvar. El único que salva es el Dios verdadero. Y vemos la sabiduría y el amor de Dios en eso. No tendrás otros dioses aparte de mí. Si tú haces el dinero tu Dios, bueno, con el dinero puedes comprar medicina, pero si tienes un cáncer terminable, no te va a sanar a menos que Dios milagrosamente te sane. Con dinero tú puedes comprar vacaciones en un lugar tranquilo, pero por adentro ser un remolino turbulento, sin paz. Tú puedes comprar compañía, pero no puedes comprar amor. Con dinero tú puedes comprar amistad de un sacerdote, de un ministro, pero no puedes comprar una Biblia, pero no puedes comprar entrada al cielo. El dinero puede hacer algunas cosas, pero no es la respuesta. Tú puedes adquirir poder, pero a la hora de que estés a punto de morir, ese poder no te libra de la muerte. Y dice el Señor, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No les adorarás ni les servirás, porque yo, Jehová, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia a los millares que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces vemos el segundo mandamiento que dice, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni siquiera una semejanza de Dios, porque a Dios no lo has visto físicamente. Y un ídolo, piensa, un ídolo tiene ojos, pero no te ve. Un ídolo tiene ojos, tú te le puedes arrodillar a un ídolo si quieres hacerlo, pero los ojos de ese ídolo no ven tu condición, no ven tu corazón para corregirte. Y a eso me refiero cuando digo también, un ídolo no puede tener boca, pero no te puede hablar para corregirte, para guiarte en la verdad. Puede tener oídos, pero no te puede oír. Y tú puedes rezarle y orarle a ese ídolo que te proteja, y sin embargo lo tienes que guardar porque si es de un metal precioso se lo pueden robar. ¿Cómo te puede proteger? No te harás ídolo, Dios es espíritu y los que le adoren deben adorarlo en espíritu y verdad. Y luego dice el Señor, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Porque si tú tomas el nombre del Señor como cualquier cosa, pasa el gato por ahí y dice, ay Dios mío, pasó el gato, o ay caramba, ay Señor, ay Jesús.
donde yo crecí, cuando alguien estornudaba, le decían Jesús. O sea, usas el nombre de Dios como que sin nada. Y cuando realmente tienes una necesidad, ese nombre no tiene poder, porque tú lo has usado como cualquier cosa. El Señor dice, acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. El Señor está diciendo, oye, no todo es trabajo. Para un rato, toma un tiempo, ten comunión conmigo, que yo te amo, quiero que conozcas la verdad, quiero que experimentes paz, quiero que experimentes que tú no eres simplemente un animal o una máquina que produce y ya, pero tienes un llamado mucho más alto. Qué lindo es el Señor, que hasta de los animales se preocupa. Dice, el séptimo día es día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. O sea, ese amor hacia los extraños, hacia los extranjeros, qué linda es la palabra del Señor. El Señor dice, no cometerás adulterio, porque si estás casado y te metes con la mujer de otro hombre, tú estás destruyendo hogares. No robarás, no darás falso testimonio. ¿Qué podemos decir de la ley de Dios? Vemos el amor de Dios. El Salmo 119, el salmista dice en el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios es luz. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Hay evidencia interna y tenemos las profecías. En Isaías leemos que dice en el capítulo 42, versículo 9, aquí las cosas anteriores se han cumplido y yo anuncio cosas nuevas, antes que sucedan os las anuncio. Las profecías, la Biblia está llena de profecías, es impresionante. Cuando yo empecé a leer la Biblia, después que tuve un encuentro con Jesús y la estaba leyendo consistentemente, yo me impresioné en las profecías que se han cumplido. Por ejemplo, en Miqueas, en el Antiguo Testamento, Miqueas profetiza de la venida de Jesucristo y menciona dónde nacería. Dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la antigüedad. En hebreo la palabra orígenes quiere decir salidas. Tus salidas son desde los días de la antigüedad, desde la eternidad, desde los días de la eternidad, dice literalmente. Entonces vemos acá que está profetizando de Jesús que nacería en Belén. Y luego dice, por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que da a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder de Jehová, con la majestad del nombre de Jehová, su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra, y él será nuestra paz. Bueno, son versículos llenos de sustancia espiritual. Quiero reflexionar un poco en estos versículos. Notemos que dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá aquel que será gobernante de Israel y cuyas salidas son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Jesús nació en Belén. Miqueas profetizó cientos de años antes que viniera Jesús, y vemos que cientos de años después Jesús nace en el lugar preciso, pero no solo nace en Belén. Entendamos varias cosas relacionadas con esto. La palabra Belén, donde nació Jesús, Betlehem, quiere decir casa de pan. Jesús mismo en el Evangelio de San Juan dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Entonces Jesús está diciendo, así como el pan físico es necesario para alimentarse, yo soy el pan espiritual, yo traigo vida a la persona que recibe mi palabra, así como el que recibe alimento físico sobrevive, el que recibe mi palabra tiene vida, yo soy el pan de vida.
Y vemos que Jesús les dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero este es el pan que descendió del cielo. Es decir, en el desierto el pueblo de Israel, cuando fue llevado a la tierra prometida, Dios milagrosamente los alimentó con maná. Pero acá vemos de que el Señor está diciendo, ese era un símbolo del pan espiritual que soy yo. Ahora, volviendo a eso del pan espiritual, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, tenemos que Moisés le habla al pueblo de Israel y le dice en el versículo 3, al pueblo le dice que Dios, Él te humilló y te dejó tener hambre y luego te alimentó con maná del cielo que tú no conocías y ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Qué palabras más poderosas las que le declara Moisés al pueblo de Israel? Él te humilló y te hizo tener hambre y luego te alimentó de maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Consideremos lo que está diciendo Moisés, o lo que está diciendo Dios a través de Moisés. Él te humilló y te hizo tener hambre, es decir, Él lo llevó al desierto y experimentaron necesidad. Pero en esa necesidad pudieron ver el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron en necesidad y tuvieron esa necesidad y clamaron, lamentablemente se quejaron, pero Dios tuvo misericordia de ellos. En vez de pedir, protestaron. Y esa no es la manera de hacer las cosas, es de pedir. Pero Moisés también clamó y él sí no protestó, él clamó y Dios proveyó alimento. Y vemos de que dice que de la boca del Señor, bueno, el alimento no salió físicamente de la boca del Señor, pero el Señor habló y apareció maná cada mañana en el desierto mientras iban a la tierra prometida. Pero ese era un símbolo de que de Dios sale el alimento y de la palabra de Dios sale la vida eterna. Y qué interesante entonces, porque Jesús es la palabra de Dios, Él es vida eterna. Y qué interesante que haya nacido en Belén, y Belén quiere decir casa de pan. Pero no solo vemos que se menciona como Belén, pero también se menciona como Efrata. Y eso es importante también, que consideremos todo esto, porque el Señor dice, pero tú, Belén, Efrata. Y la palabra Efrata quiere decir fructífero. Qué maravilloso, porque Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, pero el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya están limpios por la palabra que os he hablado. Y vemos en Juan que el Señor está hablando de quién es el que da fruto. Y yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo el que en mí no da fruto, lo quita. O sea, en Él es que damos fruto. En el versículo 4 del capítulo 15, Jesús dice, permaneced en mí y en vosotros. El que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto, porque aparte de mí, nada podéis hacer. De nuevo, el versículo 4 dice, permaneced en mí y en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, qué tremendo. Nosotros tenemos que estar unidos a Jesús, así como el sarmiento está unido a la vid para producir fruto, y Jesús nace en un lugar conocido como Belén Efrata. Es el pan de vida, es quien nos hace fructífero. ¿Crees que todo esto es coincidencia? No es coincidencia. Dice la palabra, Él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder de Jehová. Jesús se declaró ser el buen pastor. Y dice, lo pastoreará con la majestad del nombre de Jehová su Dios, haciendo referencia a Jesús Miqueas cientos de años antes. Y dice, pastoreará el rebaño con la majestad, con la gloria del nombre de Jehová su Dios. Bueno, el nombre de Jesús, ¿qué quiere decir? Jehová Yasha, es Jesús. Jesús en el griego, Jesús en español, viene de Yeshua en el hebreo, que quiere decir Jehová Yasha, Jehová es salvación.
Entonces, qué interesante que Miqueas profetiza que vendría con el nombre de Jehová, y eso es lo que significa Jesús. Y luego dice, él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Bueno, estoy grabando esto desde California. Jesús nació en Belén, miles de kilómetros de distancia, y vemos que él está siendo engrandecido. Y dice la palabra en Miqueas, él será nuestra paz. Qué realidad, porque Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Jesús es nuestra paz, Jesús es el príncipe de paz. A través de Jesús tenemos paz con Dios. En la epístola a Romanos, leemos en el capítulo 5 que dice Pablo, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, logramos paz con Dios a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Tenemos paz para con Dios. Habiendo sido justificados por la fe, somos declarados justos al poner la fe en Jesús. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, la gracia de la salvación, del favor divino, en la cual estamos firmes. Esta profecía de que Jesús nacería en Belén estaba en la mente de los líderes, de los escribas, en el tiempo en que Jesús nació, y cuando los reyes magos llegan a Jerusalén y preguntan, ¿dónde está el Mesías, el rey de Israel que ha nacido? E investigaron con los escribas y dijeron, en Belén Efrata, porque está la profecía, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, cuyos orígenes, cuyas salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Tenían en mente esta profecía. Y bueno, consideremos que estas profecías fueron escritas antes de Jesucristo, y los manuscritos del Mar Muerto, que fueron escritos antes de que naciera Jesús, esos manuscritos tienen esas profecías. Nadie puede decir, eso fue escrito después de que Jesús nació. No, hay manuscritos arqueológicos, descubrimientos arqueológicos que muestran que esas profecías fueron escritas antes. Bueno, aquí concluimos con la sección A, o la primera parte de la sesión 44, sobre la serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. No quiero concluir sin antes hacer una invitación y una reflexión en lo que hemos estudiado. Vimos cómo la revelación natural, la creación, el mundo que nos rodea apunta que hay un creador, indiscutiblemente. Y vimos cómo la Biblia es la revelación sobrenatural del creador. Dios nos habla, y nos habla a través de la naturaleza, pero más perfectamente a través de su palabra, y podemos confiar en su palabra. Vimos cómo hay profecías, cantidad de profecías, y vimos algunas que revelan la veracidad de las Escrituras. ¿Qué hacemos con esta realidad? Simplemente es información, es más que información. Nos hablan del propósito de Dios para nuestras vidas. En las Escrituras encontramos ese propósito en las Escrituras, y por eso es tan importante. Nos revelan el camino de salvación. En Juan 3:16 leemos que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Entonces, de nuevo, consideremos estos versículos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Hemos visto cómo Eva falló, creyó en la mentira de Satanás, y de todas maneras Dios le había advertido, pero prefirió abrazar la mentira de Satanás que obedecer a Dios. Y Adán se rebeló contra Dios al desobedecer el mandato que Dios claramente le había dado. Entonces vemos cómo entró el pecado, cómo entró la destrucción al mundo, pero también vemos de que Dios en su misericordia nos ha ofrecido salvación a través de Jesucristo. Y dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Él, que Jesús es vida, que debemos de seguirle, que su guía, su dirección es buena y nos conviene, y Él nos ama.
Y luego dice, todo el que cree en él no es juzgado, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Creer en él quiere decir poner nuestra vida en sus manos. Y el testimonio es este, dice Juan, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Es decir, hay hijos de la luz e hijos de la oscuridad. Los hijos de la oscuridad, cuando viene la luz, huyen de la luz, no quieren nada que ver con la luz. Los hijos de la luz que hemos estado en la oscuridad, cuando viene la luz, salimos a la luz y abrazamos a aquel que es luz, nuestro Señor Jesucristo. Si tú no has recibido a Jesucristo en tu vida como luz, guía y director de tu vida, tu buen pastor, tu Salvador y tu Señor, te invito a que lo hagas. Ora conmigo. Padre, yo te ruego perdón por mis pecados. Reconozco que he pecado y creo que la sangre de Jesús es suficiente pago, más que suficiente, su sangre preciosa, más que paga por mis pecados pasados, presentes y futuros. Creo en Jesús, lo recibo como Señor de mi vida. Dame tu Santo Espíritu para caminar contigo. Lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has orado esta oración, el Señor está contigo. El Señor reside contigo. Congrégate con un grupo de hermanos y hermanas en la fe que creen en Jesucristo, que Jesucristo es su cabeza, el líder de su congregación y que realmente es a Él a quien adoran, a nadie más. Y también aliméntate leyendo la palabra de Dios y que sea una congregación donde se enseña la palabra de Dios sin distorsión y donde se convive en el amor de Dios. De nuevo, te animamos a que veas la segunda parte de esta sesión 44, donde continuaremos cubriendo algunas profecías más de las Escrituras impresionantes que hablan de que realmente la Biblia es la palabra de Dios, y resumimos un poco más sobre la incompatibilidad de la Biblia con evolución y damos algunos pensamientos finales. Gracias por acompañarnos y el Señor te bendiga. Hasta la próxima.